2 días después de caminar por el escenario en mi graduación, mi papá me mandó un mensaje. Necesitamos 2.100 pesos para los gastos médicos de tu mamá. Transfiérelo hoy. Le contesté, no. Respondió en cuestión de minutos. Vamos a llamar a la policía. Estás siendo malagradecida y abusiva. Y entonces, la policía realmente se presentó en mi departamento. Ahí fue cuando me di cuenta de que habían convertido el sistema en un arma contra mí. Me llamo Rebecca. Tengo 23 años. Acabo de graduarme de la universidad con una licenciatura en mercadotecnia y conseguí trabajo en una agencia de publicidad mediana 3 meses antes de graduarme. Gano un sueldo decente para un puesto de nivel inicial, lo suficiente para pagar mi parte de la renta en un departamento compartido y crear un pequeño fondo de emergencia. Soy hija única en una familia de inmigrantes. Mis papás llegaron del sudeste asiático sin nada. Y se aseguraron de que entendiera que la educación era una deuda que les debía, no un regalo que me daban. Crecer significó presión constante, calificaciones perfectas, comportamiento perfecto, gratitud perfecta. Y debajo de todo eso había una regla no dicha: nos sacrificamos por ti, así que nos debes todo. Había estado emocionalmente distante de mis papás durante años por la forma en que me controlaban. Pero seguía intentando. Seguía esperando que, si hacía todo bien, por fin me verían como una adulta y me tratarían como tal. Ahorré mi dinero con cuidado. Trabajé duro. Viví de forma independiente. No era malagradecida. Por fin me estaba protegiendo. Si tu familia alguna vez ha usado la culpa como arma para controlarte, suscríbete y deja tu historia en los comentarios, porque lo que estoy a punto de contar va mucho más allá del dinero. Mi graduación se suponía que sería algo muy importante. Les había mandado mensajes a mis papás semanas antes con todos los detalles: la fecha, la hora, el lugar, todo. La mañana de la graduación mandé otro mensaje: nos vemos a las 2 de la tarde, estoy muy emocionada. Silencio total. Me dije a mí misma que solo se estaban arreglando, que ya venían en camino. Mientras caminaba por el escenario, busqué sus caras entre el público. No estaban ahí. Me senté durante toda la ceremonia tratando de no llorar. Mi mejor amiga Sara estaba ahí con su familia. Mi tía estaba ahí. Pero mis papás, las 2 personas que se suponía que debían presenciar ese momento, no aparecieron. Después de la ceremonia, mi abuela me llamó. Tus papás no pudieron ir, dijo en voz baja. Tu mamá dijo que estaba muy cansada del trabajo. ¿Muy cansada? Los había invitado meses antes. Esto estaba planeado y simplemente no fueron. Esa noche, mi papá me mandó un mensaje. Felicidades por graduarte. Estamos orgullosos. Eso fue todo. Sin disculpa, sin explicación. Solo un mensaje genérico que podría habérselo mandado a cualquiera. Lo llamé. Se fue directo a buzón. Le escribí: de verdad hubiera querido que estuvieran ahí. Los necesitaba hoy. Pasaron horas. Luego llegó su respuesta. Tenemos un problema más grande. Tu mamá necesita cirugía. Las cuentas médicas se están acumulando. Lo sentí. El cambio. En un momento se suponía que estábamos celebrando mi logro. Al siguiente, me estaban jalando a una crisis familiar. En un momento era su hija recién graduada. Al siguiente, era un cajero automático. Luego agregó: necesitamos que ayudes, 2.100 pesos para fin de semana. Me quedé viendo ese mensaje por mucho tiempo. No fueron a mi graduación y ahora querían dinero. Escribí: ¿podemos hablar de esto? Acabo de graduarme. Necesito tiempo para procesar lo que pasó hoy. Su respuesta llegó de inmediato. No hay nada que procesar. Necesitamos el dinero. Estás siendo egoísta. Y ahí fue cuando entendí que esto no se trataba de una emergencia médica. Se trataba de control. Empecé a hacer preguntas. ¿Qué tipo de cirugía? ¿Cuánto iba a costar en realidad? ¿En qué hospital? ¿Podía hacerse en una clínica más barata? Mi papá se enojó porque estaba preguntando. No tienes que preocuparte por los detalles, dijo. Solo ayúdanos. Pero yo necesitaba los detalles. Necesitaba entender qué era exactamente lo que me estaban pidiendo. Así que llamé a mi tía, la hermana de mi mamá, y le pregunté directamente. Fue honesta conmigo. La cirugía estaba planeada, pero no era urgente. Mis papás habían elegido un hospital privado caro cuando había hospitales públicos más económicos disponibles.
Podían haber manejado los gastos si hubieran tomado otras decisiones, pero no lo hicieron. Me estaban pidiendo que financiara su elección, no una emergencia. Cuando mi papá se enteró de que había hablado con mi tía, me llamó furioso. No confías en nosotros, dijo. Nos estás cuestionando. Estás siendo irrespetuosa. Traté de mantener la calma. Necesito entender la situación real antes de comprometer dinero que no tengo. Me colgó. Al día siguiente, mi mamá me llamó. Estaba llorando. Si nos amaras, nos ayudarías, dijo. Te criamos. Sacrificamos todo por tu educación. Conocía ese discurso. Lo había escuchado toda mi vida. Amor medido en dólares. Familia medida en obligación. Los amo, le dije. Pero no puedo resolver esto sola. Acabo de graduarme. Tengo préstamos estudiantiles. No puedo hacerme cargo de sus gastos médicos. Ella solo escuchó rechazo. Nos estás abandonando en nuestro peor momento, dijo. Luego me llamó mi abuela, ahora molesta conmigo. Después el chat familiar explotó. Rebecca es tan egoísta después de todo lo que hicieron por ella. Algunas personas se olvidan de dónde vienen. Toda mi familia extendida me decía que era una mala hija. Nadie escuchaba mi versión. Traté de explicar, pero ya habían tomado partido basándose en lo que mis papás les dijeron. Y entonces llegó el verdadero shock. Recibí una llamada de un número desconocido. Era la policía. Recibimos un reporte de abuso financiero, dijo el oficial. Sus padres afirman que usted se está negando a proporcionar fondos necesarios para la atención médica de su madre. Se me cayó el estómago. No he abusado de nadie, dije. Solo dije que no puedo pagarlo. El oficial fue comprensivo, pero firme. Tenemos que dar seguimiento a estos reportes. ¿Hay alguna forma en que pueda ayudarlos? Expliqué la situación lo más claramente posible, pero en ese momento me di cuenta de algo aterrador. Mis papás habían convertido a la policía en un arma contra mí. Habían transformado mi límite en un crimen. Ya no solo estaba lidiando con culpa y manipulación. Ahora potencialmente enfrentaba consecuencias legales simplemente por decir no. Esa noche no pude dormir. Lo que ellos no sabían era que llevaba meses preparándome para este momento. Había empezado a guardar capturas de pantalla de mensajes de culpa, solicitudes de dinero, manipulación emocional. Llevaba más de un año documentando patrones. También había empezado terapia hace 2 años, específicamente para entender la disfunción familiar, y mi terapeuta me había advertido: tus padres pueden escalar la situación cuando pongas límites. Prepárate. También consulté con una amiga que es asistente legal sobre las obligaciones financieras entre padres e hijos. Ella me dijo que los hijos adultos no tienen ninguna obligación legal de mantener económicamente a sus padres, incluso si ellos dicen que es una emergencia. Después de la llamada de la policía, investigué por mi cuenta. Descubrí que presentar un reporte falso a la policía en realidad es ilegal. Aprendí que los padres no pueden obligar a sus hijos adultos a darles dinero. Me comuniqué con una línea de ayuda para víctimas de violencia doméstica, porque la coerción financiera es una forma de abuso. Y ahí obtuve recursos. Tenía contactos de apoyo guardados en mi celular, mi terapeuta, mi amiga con conocimientos legales, la línea de ayuda contra el abuso. Lo que ellos no sabían era que yo no estaba indefensa. Solo estaba reuniendo munición. Pensaron que me tenían acorralada, pero yo estaba construyendo mi ruta de escape. Mi mejor amiga Sara fue a mi departamento después de la llamada de la policía. Esto es coerción financiera, dijo, enojada. Esto no es normal. Es abuso. Se quedó conmigo esa noche. Investigamos juntas. Confirmó todo lo que yo había encontrado. No tenía ninguna obligación legal de darles dinero. Luego tuve una sesión de emergencia con mi terapeuta, la doctora Patel. Le conté todo, la graduación a la que no fueron, la exigencia de dinero, la llamada de la policía, todo. Lo que estás viviendo es abuso financiero combinado con intimidación legal, me dijo. Necesitas un plan de seguridad. La doctora Patel me enseñó a documentar todo, a tener contactos de apoyo listos y a no dejar que el miedo tomara mis decisiones. Tienes derecho a decir no, dijo. Punto final. Me aferré a ese punto final. Pero mis padres no se detuvieron. De hecho, escalaron la situación. Mi papá me mandó un mensaje. La policía ya explicó todo.
Necesitas ayudarnos y transferir el dinero ahora. Pero la policía no le había explicado nada. Él solo asumió que el miedo me obligaría a obedecer. Mi mamá empezó a llamar repetidamente. No contesté. Mi papá dejó mensajes de voz. Somos tu familia. Esto es lo que hace la familia. Mis tías me escribieron directamente. Tu mamá está devastada. Le estás rompiendo el corazón. La presión social se intensificó. Mis padres parecían creer de verdad que en cualquier momento yo iba a ceder, que el miedo finalmente me haría obediente. Entonces llegó el ultimátum final. Un mensaje de mi papá. Transfiere 2.100 pesos antes del viernes o se acabó. Ya no eres nuestra hija. Y eso fue todo. Ese fue mi punto de quiebre. Me di cuenta de que tenía dos opciones: darles el dinero para que se detuvieran o decir por fin toda la verdad. Elegí la verdad. Pasé 3 horas escribiendo ese mensaje. Se lo envié a mi papá, copiando a mi mamá y a mi tía como testigos. Esto ya no era una conversación privada. Necesitaba testigos. Empecé con una línea de tiempo. No fueron a mi graduación y 48 horas después exigieron dinero. Enumeré los hechos financieros. Tengo 3.000 pesos en ahorros en total. 2.000 pesos son mi fondo de emergencia. No puedo pagarlo. Enumeré los hechos emocionales. No fueron a mi graduación. Así que esto nunca fue una emergencia real. Siempre fue sobre control. Enumeré los hechos legales. Los hijos adultos no tienen obligación de mantener económicamente a sus padres. Lo que estaban haciendo era coerción. Documenté el patrón: años de culpa, años de manipulación, años de usar a la familia extendida como arma contra mí, años de decirme que mi amor se medía por mi disposición a sacrificarme. Y luego marqué mi límite. No enviaré dinero. No permitiré que me manipulen con culpa, vergüenza o amenazas legales. Los amo, pero no voy a prenderme fuego para mantenerlos calientes. Mi teléfono sonó en minutos. La voz de mi papá estaba fría. Estás siendo irrespetuosa. Nos debes todo. No les debo mi seguridad financiera, dije en voz baja. Eso no es amor. Eso es control. Intentó otro enfoque. ¿Y tu mamá? ¿No te importa si sufre? Claro que me importa, dije. Pero no voy a sentar el precedente de que decir no me convierte en una mala hija. Entonces escaló otra vez. Está bien, se acabó. No nos vuelvas a contactar. Está bien, respondí. Y colgué. Horas después, mi mamá llamó llorando. ¿Cómo puedes hacernos esto después de todo? Había practicado esto con la doctora Patel. Mamá, te amo, pero la culpa no es la forma de pagar el amor. Dijo que yo era una persona sin corazón. No me defendí. No discutí. Solo dije: espero que puedas hacerte la cirugía que necesitas, pero no será financiada sacrificando mi estabilidad. Y terminé la llamada. Luego llegó el silencio. No hubo mensajes por 24 horas. No llamadas. No mensajes en el chat familiar. El silencio que había temido toda mi vida. Pero esta vez fue diferente. No era castigo. Era alivio. Esperé que la culpa me aplastara. Me preparé para sentir el peso de ser una mala hija, una ingrata, una persona egoísta. No pasó. Pasaron los días. Mantuve el teléfono cerca, esperando que la situación empeorara. No pasó nada. Me reuní con la doctora Patel la semana siguiente. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Culpable, dije. Pero no lo suficiente como para retractarme. En las semanas siguientes establecí límites formales por escrito. Con la guía de la doctora Patel, les escribí una carta a mis padres. Ahí detallé cómo sería el contacto de ahora en adelante, qué conversaciones sí tendría y cuáles no, y cuáles eran mis límites financieros. No negociables. Mi papá no respondió durante 2 semanas. Luego recibí un solo mensaje. Seguimos siendo tus padres. No fue una disculpa. No fue una reconciliación completa. Pero fue un reconocimiento. No respondí de inmediato. Me permití sentir lo que necesitaba sentir. Semanas después, entendí algo. La policía nunca volvió a comunicarse conmigo. La amenaza de mis padres era vacía. Había tenido miedo de algo que nunca fue real. Pero el miedo sí fue real, y eso importaba. Finalmente entendí algo que lo cambió todo. Decirles que no fue abandonar a mi familia. Fue elegirme a mí misma.
Enfrentar la manipulación financiera no me hizo una persona sin corazón. Me hizo libre. Si tu familia ha usado el dinero, la culpa o las amenazas para controlarte, y encontraste el valor de decir no, quiero escuchar tu historia. Déjala en los comentarios. Dime tu nombre, desde donde nos ves y qué te costó ese momento. Tu voz importa aquí. Suscríbete si hoy necesitabas permiso para proteger tu propia paz. Te lo mereces.